Quiero que abras tu Biblia, el Evangelio de Lucas, capítulo 14. Va a tomar un poco de tiempo en lo que entramos en la Biblia, porque quiero explicarles lo que vamos a hacer. Este próximo domingo y los próximos 4 domingos voy a hacer una serie de la base de la Biblia cristiana. Solamente las raíces. Que podamos sembrar raíces en cosas básicas de la vida cristiana. No puedo culpar a alguien que piensa así en el mundo como está hoy en día, con todas las cosas locas que están pasando. ¿No te parece loco? Es algo alarmante lo que está pasando en el mundo. Y no culpo a nadie que piense, pastor, ¿no deberías estar explicando o enseñando otra cosa? ¿No hay algo más importante, más relevante? No estoy diciendo que esto es lo único importante que hay que enseñar, pero sí te voy a decir que la manera más efectiva que podemos tener en el mundo es tener unas raíces profundas en las personas que están en el Evangelio. No te voy a decir que es lo único que podemos hacer. Podemos hablar con una voz profética para la comunidad. Hay lugar para todo eso, pero entiendo que todo eso es secundario el rol primario de la iglesia, que es traer a la iglesia a las personas nuevas a un discipulado con raíces en Jesús. Y eso es lo que voy a hablar esta tarde. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 14. Vamos a conversar con el verso 25. Quiero darle un pensamiento. Cuando hablamos de discipulado, estamos hablando de más que estar de acuerdo a ideas de la cristianidad. ¿Tú sabes qué? Muchas personas piensan que ser un cristiano significa estar de acuerdo con ciertas ideas. Jesús es Dios. Yo estoy de acuerdo. Jesús murió en una cruz. Yo estoy de acuerdo. Jesús se levantó de los muertos. Yo estoy de acuerdo. Te voy a decir algo. Para algunos de ustedes esto es un... Puedes estar de acuerdo con todo esto y no ser un cristiano realmente. Porque ser un cristiano bíblico es más que tener la idea correcta en tu mente. También implica y significa una rendición de tu vida. Rendir tu vida a Jesús. Ahora, la palabra discípulo significa esto. El término se aplica a los discípulos de Jesús y esto se dice más de 200 veces en la Biblia, en los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En 200 ocasiones, los seguidores de Jesús son llamados discípulos. Y la palabra que podemos traducir discípulos significa básicamente un aprendiz. Eso es lo que significa. Viene del verbo de aprender. Eso es lo que significa. Que el discípulo es un aprendiz. Pero es un aprendiz particular. Cuando hablo de aprendiz, estás pensando en lo que es la escuela. Las personas que somos un poco más viejos y nos acordamos cómo era la escuela. Nos acordamos la secundaria, intermedia, el colegio, la universidad. Y así era como parece esto. Estoy en la clase y voy a aprender qué es lo que el maestro quiere y voy a aprender cómo voy a aprender esos requerimientos de la manera más fácil y ya después de eso no tengo que prestar atención al resto de la clase. Y después de esto, cuando sales de la clase, no tienes ninguna obligación de acordarte o de seguir lo que aprendiste en esa clase. Y muchos tuvimos clases en la secundaria, en la universidad, que así era como se hacía. No quiero criticar nuestro sistema educativo, pero quiero decirte que esto no es el aprendizaje que está implicado en el discipulado. Cuando hablamos del discipulado, estamos hablando de aprender, pero no viene de una lección, que no solamente es de una transmisión de información. Creo que eso está bien, pero vamos un poco más allá. Es aprender de la vida.
Los discípulos seguían al maestro y aprendían la vida del maestro. Vemos esta imagen de Jesús con sus discípulos alrededor. Y te puedo decir que en los días de Jesús, eso no era algo único, que lo seguían sus discípulos. Había muchos maestros que tenían un grupo de discípulos alrededor. Me puedo imaginar que había ocasiones cuando Jesús, el maestro, conocía a otros maestros que tenían sus discípulos. Y esto pasaba, era algo normal en ese tiempo. Los maestros tenían discípulos. Y lo que los discípulos hacían con el maestro no era simplemente aprender información, sino aprender vida. ¿Estamos de acuerdo en esto? Que Jesús enseñó sobre la oración y sus palabras en la oración eran muy profundas, pero no solamente Él hablaba de la oración, ellos lo veían orando. Jesús habló de perdonar a nuestros enemigos, pero ¿sabes qué? Jesús también perdonó a sus enemigos. Jesús habló de estar con fe en la vida, y Jesús no solamente lo enseñó, sino que lo hizo y se lo enseñó a sus discípulos con su vida. Estuvieron cerca de Él, vivían con Él. Y cuando nosotros sentimos el llamado de ser discípulos de Jesús, no es simplemente aprender de la Biblia, sino también háblame de tu vida, quiero estar contigo, quiero enseñarte día a día. Él es nuestro maestro, Él es nuestro líder, y nosotros somos sus discípulos. Ahora, cuando Jesús hace este llamado, no se lo hace solamente a los 12 discípulos, se los hace a todos los que quieran servirlo. Pero lo hizo de una manera distintiva. Y en el texto que vamos a ver de Lucas capítulo 14, 25, no es Marcos, es Lucas. El versículo 25. Jesús nos va a decir lo que los discípulos no pueden ser. A veces aprendemos qué hacer por las cosas que nos dicen que no hagamos. Grandes multitudes iban con Él y volviéndose les decía. Jesús iba de camino a Jerusalén, vamos a ver esto en nuestra mente, va para el norte de Galilea, estaba al norte, se dirige al sur, hay muchas multitudes que lo están siguiendo, iban con Él, grandes multitudes iban con Él, y volviéndose les decía, ¿puedes ver esto? Cuando Jesús les dice a la multitud, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿No crees que eso es algo muy grande? Ahora, la cristianidad es lo que puedes llamar una religión evangélica. Nosotros queremos que otras personas se conviertan en cristianos. Y sí, lo queremos. Cualquier persona que es un seguidor de Jesucristo quiere que otras personas sigan a Jesucristo. No forzándolos. Y tampoco por manipulación. No queremos manipular a nadie en seguir a Jesús. Pero a lo mejor queremos persuadirlos, por proclamarlo, a lo mejor por el trabajo del Espíritu Santo. Tú le dices a una persona que tú le dices que tú quieres que sea un discípulo de Jesús. Y ahí se abre una puerta grande. No importa de qué raza tú eres, cuál es de dónde vienes económicamente, tu origen, o cuán inteligente eres o cuán inteligente no eres. La Biblia dice que está abierta completa. La puerta está abierta completa para que puedas entrar. ¿Y por qué Jesús le dice a algunos de ellos, no, tú no puedes ser mi discípulo? Y tú, por allá, no, tú no puedes ser mi discípulo. ¿No es algo raro que Jesús diga esto? Si alguien quiere ser un discípulo de Jesús, bien grandioso, porque Jesús es honesto. Y Él nos dice que no todo el mundo puede ser sus discípulos, pero solo aquellos que realmente se rindan a Dios. Y en los próximos versículos, Él va a describir qué es lo que significa esto.
El versículo 26 dice, dice que no puede ser su discípulo. Y Jesús dice el tipo de persona que no puede ser su discípulo. No hablé de esto esta mañana, pero en la tarde ustedes tienen un poco extra. Les doy un poco más. Antes de esto, en Lucas, Jesús dice que el reino de Dios era como un banquete que las personas eran invitadas. Y eso es algo válido, pero también como cualquier foto no nos dice todo. Y yo no creo que Jesús quería que alguien tuviera la idea incorrecta. La idea de que venir al cielo es solamente aceptar una invitación. Él quería decir que también hay que rendir nuestra vida. Y por eso es que él habla de rendir nuestras vidas. En el versículo 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Me puedo imaginar a alguien diciendo, gracias Señor, porque realmente yo odio a mi mamá y Jesús no dice, eso está bien. No estás entendiendo lo que Jesús está hablando. Jesús está diciendo de una manera, está proclamando que un verdadero discípulo viene a Él sin ninguna reservación. Él pone a Jesús primero y toda otra relación tiene una prioridad más abajo de Jesús. En obediencia a Jesús. Jesús sin pedir disculpas dice, si quieres ser mi discípulo, yo tengo que tener el primer lugar en tu vida. Yo tengo que ser más importante que tu padre y tu madre. Yo tengo que ser más importante que tu esposo y tu esposa. Yo tengo que ser más importante que tus queridos hijos. ¿Podemos pausar un momento y decir, wow, qué pensamiento tan increíble? Es increíble. ¿Puedes imaginarte un pastor frente a una congregación diciendo, si quieres pertenecer a esta iglesia, tienes que obedecerme a mí antes de los demás? Tienes que obedecerme a mí antes que tu esposo o tu esposa, de tu padre o tu madre. Me tienes que poner a mí antes que a tus hijos. Si yo digo esto en estos momentos, bueno, muchos de ustedes se reirían, comenzarían a reírse. Pero la otra parte estarían corriendo para sacarme del altar. Porque dirías, nadie tiene el derecho de decirme esto. Nadie, solamente Dios tiene el primer lugar en mi vida. Y yo te diría, tú estás en lo correcto. Jesús es Dios. Jesús es divino. Y Él tiene la autoridad de decir, yo soy el primer lugar en tu vida. Yo y solamente yo. Tú me pones a mí antes que a los demás. Antes que a tus padres, antes que a tu esposa o esposa, también antes que tus queridos hijos. Y yo reconozco algo. Reconozco que esto es un precio bastante barato en nuestra cultura, en nuestra sociedad. Vivimos con el beneficio de 2000 años de cristianismo en este mundo. En otras partes del mundo, por ejemplo, y no quiero decir que este es el único lugar que esto es cierto, en el mundo de los musulmanes, vas a ese mundo y si alguien le dice a sus padres, me voy a dejar mi fe musulmana y quiero ser cristiano, un seguidor de Jesús. Padre y madre, sé que nos quiere, pero seguir a Jesús es más importante. Ese hombre y esa mujer pueden terminar muertos. Puede ser condenado por su familia para siempre. En otras culturas, ese hijo, puedes decir a ese hijo, estás muerto para mí. No voy a tener ningún contacto contigo. Ahora, nosotros sabemos que para la mayoría de nosotros, la mayoría que debe funcionar es que ser un cristiano debe hacerte un mejor padre, un mejor hijo,
para tus padres, un mejor esposo para tu esposa. Así es como la cristianidad funciona. Pero cuando vienen momentos raros y difíciles, donde tienes que decidir si obedecer a Jesucristo o a tu familia, Dios te dice que tienes que actuar como si los odias a ellos y me amas a mí. Dios debe ser lo primero en tu vida. Y eso es algo bien radical, de una manera bien radical. Ahora, esto es algo muy pesado, ¿no? Jesús te dice, ¿quieres ser mi discípulo? Yo debo estar en primer lugar. Pero no termina. Mira el versículo 27. Si crees que se puede poner peor, vamos a leer. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ustedes allá, tú pones a tu familia primero antes de la obediencia, no puedes ser mi discípulo. Oye, ustedes allá al otro lado, si no tienen nuestra cruz, si no la cargas, no puedes ser mi discípulo. No lo pueden ser, es lo que está diciendo. Ahora, yo imagino, y voy a hacer un poco de imaginación aquí. Me imagino que cuando Jesús le dijo esto a la multitud, que a alguno de ellos le dio un poco de náusea. Oh, como que me molesta el estómago. Que cargue mi cruz. ¿Por qué les da náusea esto? Les va a dar náusea porque han visto hombres crucificados. Ellos han visto la agonía de un hombre clavado en una cruz y muriendo por horas y horas de tortura. Te daba dolor de estómago. No podías verlo sin vomitar. Y solamente la idea hacía que las personas sintieran un poco de náusea. ¿Y qué dice Jesús? ¿Quieres seguirme? Trae tu cruz y sígueme. ¿Qué cosa más extraña decir esto? Esperamos que las personas que van a morir, que cambien su horca. Esperamos que alguien que le van a cortar la cabeza, que carguen la espada con la que se la van a cortar, pero así era con la cruz. Antes de que los romanos colgaran a alguien de una cruz, se la colgaban en la espalda y hacían que lo cargaran. Era un camino de una sola dirección. Todo el mundo sabía que ibas a morir. Nadie cargaba una cruz para hacer ejercicios. No era como que el último entrenamiento para quemar la grasa, cuando mueves una goma, no era nada de eso. La única razón por la que tú cargabas una cruz era si ibas de camino a tu ejecución. Y Jesús te dice, ¿quieres ser mi discípulo? Esto es lo que tienes que hacer. Tienes que cargar tu cruz y venir en pos de mí. Creo que es algo muy interesante que él dice, su cruz. Esa es una frase interesante. Él no dijo la cruz, él no dijo una cruz, él dijo tu cruz. Lo que significa es que cada uno de nosotros tiene una cruz a la medida. ¿Alguna vez has querido la cruz de otra persona? No quiero la mía, yo quisiera que pudiera cargar la de otras personas. Ten cuidado con eso. Sabes que algunas veces las cruces, a veces las cruces son como témpanos de hielo, solamente ves la parte de arriba. A veces miras a una persona y dices, wow, yo espero tener sus problemas, pero a veces no sabes lo que está en el fondo. A veces quisieras tener los problemas que tú ves, pero tú no sabes lo que está escondido debajo de la superficie. Pero Dios sabe cómo darle la cruz a cada persona. Él sabe lo que necesitamos para pasar por este proceso de morir a nosotros y vivir para Jesús. Y si no lo haces, mira lo que dice en el versículo 27, no puedes ser su discípulo. Jesús lo dijo bien claro, que solamente los que llevaban su cruz podían ser sus discípulos. A veces no le damos eso, no le decimos esto a las personas cuando le presentamos el Evangelio, que si lo hace de alguna manera más suave, las personas va a ser más fácil persuadirlos, pero eso no es la manera correcta. Mira lo que Jesús dice, si quieres ser mi discípulo,
Él tiene que estar en primer lugar en tu vida antes que tu familia. Y si tú dices que lo que tu familia piensa es más importante que seguir a Jesús, tú no puedes ser su discípulo. Si tú dices que lo que tus amigos dicen es más importante que seguir a Jesús, no puedes ser su discípulo. Si tú dices que lo que la cultura piensa es más importante que seguir a Jesús, no puedes ser su discípulo. Si tú dices, mis planes y mis sueños son más importantes para mí que servir a Jesús, pues no puedes ser su discípulo. Y si tú dices esto, yo sé que esto es lo correcto, pero lo voy a hacer luego. Es algo que muchas personas jóvenes dicen, ¿no? No, lo voy a hacer un poco más tarde, cuando esté más viejo, cuando tenga como 30 años. Eso es lo que como muchas personas jóvenes piensan. Y si esa es tu actitud, no puedes ser su discípulo. Y yo puedo imaginarme a alguien aquí en esta tarde. Oh, este es el peor domingo para traer un amigo. Yo vengo aquí. Yo quería que este fuera un mensaje de inspiración. Vamos, yo pensaba que me ibas a motivar, que ibas a dar algo para los débiles. Unas palabras de inspiración. Déjame decirte que yo espero que haya algo de inspiración para ti en este mensaje. Pero tú ves que yo estoy obligado a traer su palabra ante Dios. Y si yo te doy a ti una manera fácil de tú creer, de una manera fácil, no te estoy haciendo ningún favor. Pero déjame decirte algo. ¿Te cuesta algo seguir a Jesús? Sí, cuesta algo, pero te voy a decir que cuesta más. Resistir a Jesús cuesta más. Cuesta algo el servirle, el seguirlo. No quiero ponerle dulce para que sea más fácil. Te va a costar algo servir a Jesús, pero ¿sabes qué? Te va a costar más el rechazarlo. Y esto es lo que Él dice. Él va a decir unas historias en estos versículos. En el versículo 28. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarle? No sea que después que haya puesto el cimiento, no pueda acabarla, y todos que lo vean comiencen a hacerle burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Ves el punto? Jesús dice, mantén esto en la mente. Seguirme cuesta, pero tienes que saber lo que te va a costar. Cuando tú vas a construir un proyecto de construcción, tienes que sentarte antes para ver lo que te va a costar. No, pero no hagamos eso, solamente vamos a empezar y solamente tienes 1 millón y te cuesta 3 millones. Y si haces esto, no vas a poder terminar el proyecto. Y todo el mundo te va a decir que no supiste manejar el proyecto. Porque sabes que no sabes manejarlo. Porque no sabías cuánto te iba a costar. Y Jesús te dice que hagas esto. Antes de comenzar un proyecto, calcules cuánto te va a costar. Vamos a ver la segunda ilustración. Comienza en el versículo 31. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? O si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Ves esa ilustración que Jesús está utilizando en el segundo verso, en el verso 31? Ahora, tú vas a ser como un rey y alguien viene en contra de ti y tú tienes que decidir si tienes los hombres suficientes para resistir a este rey. Si soy más fuerte que ese rey o es más fuerte que yo. Eso es lo que hay que pensar. Cuesta mucho el seguir a Jesús, pero ¿sabes qué? Pero cuesta más el rechazarlo, el resistirlo. Y vas a ser sabio
si ves al Rey Jesús y saber que es el Rey más fuerte que hay. Es más fuerte que yo, por muchos años de luz. Es más fuerte que yo. Y lo más sabio de hacer es rendirme a Él en estos momentos. A veces cuando piensas que la vida cristiana es difícil, imagínate cómo es para las personas que no son cristianas. ¿Tú crees que las personas que no creen en Dios no tienen problemas? ¿Piensas que es todo fácil para ellos? Te voy a decir algo. No importa que tú escojas de qué manera tú vivir tu vida, vas a tener problemas. Pero si vives tu vida para Jesús, Él te promete que vas a ser recompensado y que Él nunca va a te va a deber algo a ti. Nunca le puedes dar algo a Dios que Él no te devuelva, que no te dé más de vuelta, en esta vida o en la vida que viene. Eso es lo que Jesús dice, eso es lo que Él nos dice a nosotros. Así que, ¿tú crees que tú puedes resistir a Jesús de una manera exitosa? Déjame decirte algo. La Biblia dice que va a venir un día donde toda rodilla se va a arrodillar delante de Él y toda lengua va a confesar en los cielos y en la tierra, toda la creación, en el cielo y en el infierno, toda rodilla se va a doblar, toda lengua va a confesar que Jesucristo es Dios, para la gloria de Dios. Un día tú te vas a rendir a Jesús. Aunque estés en las huestes infernales donde no hay la oportunidad de redención ni ningún lugar a tu salvación, ahí vas a doblar tus rodillas, vas a confesar que Jesús es tu Señor. ¿Por qué no lo haces ahora y recibes el beneficio? ¿Por qué no hacerlo ahora y rendirte a Él? Así que a veces no vemos lo que nos va a costar y también si tenemos los recursos para resistir a Jesús de una manera exitosa y no lo podemos hacer. Y si no lo hacen, en el versículo 33 dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Y amigos, no quiero dar la impresión de que tienes que limpiar tu vida antes de venir a Jesús. Eso es como lavarte antes de darte un baño. No necesitas hacerlo. Jesús te va a limpiar. Tú no necesitas limpiarte a ti mismo. Tú puedes venir a Jesús tal y como eres. Pero debes rendirte a Él y a su limpieza. Jesús mira al pecador, a las personas que aparentan necesitarlo y a las que no. No importa cuál tú seas. Y Jesús te dice que Él puede transformar tu vida. ¿Te vas a rendir a mí? Eso es lo que Él te dice. Permíteme entrar a tu vida, deja lo que tienes y ríndete a mí. Esa es su invitación. Ahora, vamos a ver el próximo versículo. El versículo 34 y 35 dice: buena es la sal, pero si la sal se hace insípida, ¿con qué sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, no voy a dedicarle mucho tiempo a estos versículos, pero estoy pensando que cuando Jesús está diciendo esta frase, está pidiendo para discípulos con sal, con sabor, que sean distintivos, que se identifiquen del mundo. Tú no le rendiste tu vida a Jesús para ser igual al mundo. Y esto es un problema en la iglesia. Esto es un problema que tenemos hoy en día. En nuestro mundo, en el mundo del oeste, hay una corriente que nos hace pararnos delante del mundo y decirle que somos iguales a ellos. No somos tan diferentes, no somos tan extraños. Los cristianos deben tener el valor para decir, en algunas cosas fundamentales somos muy diferentes. Somos salados. El mundo tiene mucho azúcar, nosotros somos salados. Somos diferentes a ustedes. Pero también vamos a leer el capítulo 15. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlos.
¿Esto no es algo interesante? Jesús dice, si no dejas tu familia y me pongas en el primer lugar, no puedes ser mis discípulos. A menos que traigas tu cruz y me sigas, no puedes ser mi discípulo. Aunque no calcules los gastos de ser mi seguidor o resistirme, no puedes ser mi discípulo. Debe ser distinto. ¿Y cuál fue la reacción de todo el mundo?